Dicen que cuando nace un hijo también nace la culpa. Muchos miedos y otras emociones intensas nos invaden y pueden llegar a realmente impedirnos llevar a cabo esa tarea tan anhelada, que es maternar en serenidad. Si tú estás maternando y en algún momento te has sentido abrumada por todos estos cambios y por todas las demandas de energía y de otras cosas que implica la maternidad, te invito a quedarte en este episodio, porque hoy conversé con Ana Sofía Rojas, quien es mamá, autora de El recuerdo de la madre que fui, escritora novel, copywriter y especialista certificada en aceites esenciales de doTERRA. Ella está en este momento empeñada en integrar todas las partes que la componen, una sinfonía amorosa, porque se niega a dejar ir algo de lo que le apasiona y además en lo que es realmente buena. Y eso es lo que viene a compartirnos hoy en este episodio. Así que bienvenida, Ana Sofía. Hola, gracias. Me siento muy honrada por estar aquí. Todo preciosa su introducción. Me encanta, Eso me encanta. de, Es poco lo que puedo decir de ti. O sea, es poco para lo que puedo decir, quise decir. gracias, qué bueno. Eso de integrar los roles es tal cual. mm, Un vaivén, un baile. En el que tienes tus duelos y tus recompensas. Y es tan así un baile que lo convertiste en libro, de alguna manera. Sí, sin saberlo, la verdad es que sí. Fue más como hacia el final que dije, ok, mira, hice de toda esta danza una historia, bueno, que es la historia de mi vida, pero para compartir, que espero que tenga un propósito colectivo, que impacte, que edifique. Me encanta, me encanta. Para las personas que nos están escuchando, que en su mayoría son mamitas y otras que no, que son súper fans de este podcast y me encanta, porque al final todo lo que nosotras compartimos acá termina siendo aprendizajes posibles para seres humanos. Solamente que, claro, como yo me enfoco en mamás, digamos que la maternidad suele darle como un tinte de mayor intensidad a lo que se está viviendo, de más sensibilidad. Entonces, bueno, vamos a explayarnos aquí en la conversación más profunda e intensa que seguramente habré tenido en la vida, porque en algo en lo que tú y yo nos hemos caracterizado y creo que hemos resonado mucho la una con la otra, es precisamente en explayarnos en esa profundidad e intensidad bueno, que nos llama el alma. Así que para las personas que nos están escuchando, me encantaría que fueras tú quien comenzara a hablarnos de tu historia y de qué fue lo que te trajo hasta aquí. Y para quienes están viendo este podcast en YouTube, y bueno, para quienes están escuchando, estoy mostrando en este momento la portada del libro de Ana Sofía. Este es su libro que relata la historia de cómo hizo las paces con sus miedos más profundos. Y el libro se llama El recuerdo de la madre que fui. Yo conocí a Ana Sofía por recomendación de una madre maravillosa también que tenemos en común, quien pues la puso en contacto conmigo para que yo le ayudara a materializar literalmente a nivel de diseño este proyecto que ella tenía ya rondando en su cabeza desde hace tiempo. Y entonces, bueno, cuando yo diagramo, diseño un libro que ya obviamente viene escrito, inevitablemente me involucro, ¿no? Con lo que está ahí adentro. No solamente hago el trabajo como de diseñar, sino que de alguna manera miro eh, a veces por encima, a veces un poco más en profundidad, qué es lo que contiene para poder ayudar a dar optimizaciones, mejoras que se le puedan hacer y definitivamente era como un absoluto cajita de sorpresas del universo donde yo no iba, porque en principio cuando diagramé tu libro, yo o sea, no era parte de nuestro acuerdo de trabajo que yo me lo leyera entero. Por ende, yo no me lo leí entero en un principio, pero era como partes, donde mi vista se detenía y yo, epa, mira, aquí hay una cosa que ajustar en términos de un espacio, de una cosa así técnica, pero era algún párrafo, alguna frase tan profunda y tan intensa que me tocaba como que justo alguna fibra que yo estuviese en ese momento transitando o con la que me pudiese sentir identificada y obtener algún aprendizaje.
que definitivamente me pareció una joya y dije, o sea, esto es algo de lo que hay que hablar en este podcast, porque sin duda alguna, que además lo lanzaste hace poco, estamos en febrero de 2025, lo lanzaste hace poco en diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? De Sí, en dos mil noviembre. veinticuatro hace un par de meses, y ha tenido una receptividad demasiado bonita porque es muy movilizador. Entonces, bueno, me encantaría que nos cuentes tu historia y a partir de este momento yo me callo y empiezo a hablar la invitada como debe ser. Vale, contarte mi historia. Bueno, vamos a decir esa historia que comienza desde el momento en el que volví a nacer. Yo no volví a nacer desde que me hice madre, yo volví a nacer cuando salí de Venezuela. Soy venezolana, esto es redundante, pero vamos a puntualizar. Y yo salí en ese momento en el que el país estaba cayéndose a pedazos. Salí sin querer salir. Y fue una decisión de, vamos, o te montas o te encaramos, como decimos los venezolanos. No, o sea, a sol de hoy, no me gusta decir que me vi obligada, porque al final la Ana Sofía que tomó esa decisión también era un adulto, pero un poco sí, porque en Venezuela yo no podía hacer más que palmadas en la espalda. Y eso era algo que definitivamente yo no podía tolerar. Entonces, esto lo estoy contando desde mi percepción de hoy, esa mujer que soy hoy que busca entender las decisiones que tomó en el pasado, no por traerme nostalgia, sino por traer entendimiento a mi presente. Porque ya lo dijimos, soy muy intensa. A mí me gusta pensar, a veces lo hago un poco un mal hábito, pero es gracias a recoger el aprendizaje que yo logro que mi presente sea más ecuánime. Entonces sí, salí de Venezuela sin querer salir de ella, llegué a Alemania y aquí volví a nacer. Pero ¿por qué volví a nacer? No, o sea, va más allá de que dejaste todo atrás, volví a nacer porque un día me desperté, yo llegué en verano, y resultó que, o mejor dicho, cuando me acosté a dormir, resultó que aún era de día. O sea, resultó que el sol estaba en una hora en la que para mí solo salía la luna. Y ese fue el primer shock, por ejemplo. O sea, que hace el sol afuera a las 10:30 de la noche. Quizás es algo muy sublime, pero después de esa dormida, tras ese viaje tan matador que hicimos, me desperté en un sitio donde no sabía hablar, donde no sabía dónde estaba parada, donde no conocía a nadie. Y así vienen los niños al mundo. Wow. Yo volví a nacer. Cuando me hice madre, Que fue físicamente, estando en Alemania, ¿no? que fue estando en Alemania, cuando me hice madre físicamente, y lo digo así porque todas las madres son mamás en el momento en que vemos el positivo en la madre. Es Sí. así. Y mi primer positivo no nació. Cuando me hice madre físicamente, cuando yo pude tocar mi maternidad, cuando la pude seguir con mis manos y decir, wow, o sea, esto es el amor hecho carne, fue que dije, ok, esto es, o sea, esta es otra Ana Sofía que no conozco y que viene con esa maleta emocional de haber vuelto a nacer hace poco. ¿Por ¿Cuánto qué? tiempo Porque tenías de haber emigrado cuando te convertiste en eh, madre en Alemania? mi hija nació en el 2018 y yo llegué a Alemania en el 2016. Sí, o el Ok. 2015. Perdón, el 2015. A mediados del Tenías 2015. tres añitos de haber renacido. Todavía estaba muy joven. Y ese renacimiento, por supuesto, esa salida de mi país ya traía una maleta emocional muy grande. Y es ese duelo migratorio que yo no, ahora mismo no puedo decir si viene por ser venezolana, si es por crianzas. Esto todavía como que está en mi cabeza en bucle, intentando entenderse solo.
em, pero yo no sabía que estaba viviendo un duelo. Yo ok. simplemente estaba siendo por inercia. Cuando salí embarazada la primera vez, o sea, sí, que fue algo obviamente consciente, ¿no? Al mismo tiempo, muchas decisiones las tomamos con una parte de la cabeza o con uno de nuestros seres, pero no significa que en otro lado estemos roticos. Y eso era lo que pasaba conmigo. Y lo entendí después de que mi hija ya tenía 1 año y 2 meses o algo así. Y lo entendí porque de repente levantaron la pandemia y Ana Sofía se dio cuenta que no quería salir de la casa. A mí me molestó que levantaran la pandemia. Y eso como que no estaba muy normal. Entonces ahí O sea, empezó. la pandemia, el encierro de la pandemia te cayó como anillo al dedo Exactamente, porque era lo que tú exactamente. querías hacer. Gracias por aclararlo. Pero sí, me refiero a esas restricciones que habían tan fuertes de que no, bueno, no sales de Sí. tu casa, o sea, todo era como muy puntual. Cuando dijeron, bueno, ya esto no más, yo dije, "Ah, ya vale, mando, yo me quería quedar aquí Es encerrada". súper curioso porque hace pocos días Ana Sofía y yo nos vimos y hablamos un poco acerca de su numerología. Entonces, un poco aquí como atando cabos. Tú tienes una misión de vida número 7 que proviene de una energía kármica del 16. Recuerdas que lo conversamos. Sí. Entonces, para todas las personas que tenemos esta misión de vida 7 y también más si está intensificada por una energía kármica del 16, la pandemia, más allá de lo que cada historia haya podido ser distinta, fue como que el mundo se adaptó a nuestra necesidad básica de estar solos. Fue como, ok, ahora aislarse es lo normal. Esto es lo mío. O sea, he llegado a mi hogar. Totalmente. Así, independientemente de, o sea, y guardando el respeto por la historia más Por supuesto. dura que Mm, cada quien pudo haber transitado, con pérdidas, incluso pérdidas físicas de familiares, qué sé yo. Pero aparte de eso, el aislamiento, que es una tendencia en sombra de las personas que tenemos número misión de vida 7, el aislamiento es como el estado natural, en sombra, ¿ya? O sea, lo normal es que aprendamos a disfrutar de nuestra individualidad, somos personas súper introspectivas, así que esto nos cae como anillo al dedo, ¿no? Que nos digan, váyanse a su cuarto, está bien, o sea, lo disfruto Cómodamente me demasiado, voy. total. Así que no, o sea, lo que me estás contando tiene completamente sentido en el contexto de tu misión de vida. Bueno, para mí fue impactante, o sea, tener o sentir que no quería fue impactante. Yo no quería volver a llevar a mi hija a la guardería. Yo no quería volver a ir al trabajo. Yo quería seguir ahí, en esa presencia plena que me regaló la pandemia. Exacto. Y ahí dije, bueno, hay que hacer algo porque aunque esto se sienta cómodo, no es la realidad y no se ajusta a la realidad de nadie. Bueno, me atrevo a decir que no se ajusta a la realidad de nadie. Y fue ahí donde comencé mi trabajo terapéutico y me di cuenta de muchas, muchas cosas. Como que, en definitiva, yo estaba en negación, que fue lo primero que me dijo mi terapeuta. Mira, tú estás en negación, ¿pero negación de qué? Eso lo entendí que sí ayer. Me estaba negando mis sentimientos. Yo Acerca estaba del duelo negando migratorio. de todo, o sea, de Ok, todo. ok. Yo estaba negando lo de bajo tono, la tristeza, la nostalgia, Ya, em, los duelos, la pérdida. Y no estoy hablando solo de la pérdida de ese embarazo, estoy hablando de la pérdida de la Ana Sofía que se quedó en Venezuela y que volvió a claro. nacer. Estoy hablando de la pérdida de la cotidianidad con mi familia, de, de, de esa bonita relación que teníamos todos, de ese ambiente de solidaridad bueno, que nos regala la consanguinidad. Y esa era mi negación. Entonces, poco a Ok. poco, a través de ese trabajo, yo entendí que tenía que aceptar que eso simplemente era así, que esa decisión no fue obligatoria, que la tomó mi adulto. Así otros roles, otros
otras partes de mi ego estuviesen en contra. Entonces, digamos que en ese momento dije, wow, y aquí lo enlazo con lo de los miedos, que qué profundos son mis miedos, que son tan profundos que no los reconozco. Ujú. Ahí empecé a entender no solo qué miedos me traje o qué tenía que sanar de ese duelo migratorio, sino todos los miedos que se terminaron de consolidar en mí cuando mi primer bebé no nació. Y sí, fue una experiencia muy, muy dura, pero me dejó una enseñanza de vida. Y bueno, en mi libro, por supuesto, lo expongo con mucha más claridad, pero por mucho tiempo durante mi vida, y quizás en ese tránsito, que es lo que más relato en el libro, yo pude entender lo efímera que era, pero de una manera presente. Porque vamos, ¿quién no sabe que la vida es efímera? Pero entenderlo en el cuerpo, en la piel, o integrarlo, no es cualquier cosa. Te dicen, la vida dura 2 segundos, disfrútala. Ok, tú lo sabes, pero realmente la disfrutas. No, no dura 2 segundos, dura uno. Entonces, esa enseñanza, toda esa pérdida a la que aún temo, no lo voy a negar, yo la he ido llevando a la luz. O sea, de todo lo que he perdido, he encontrado ganar algo. Y suena muy poético, suena muy, muy elevado, pero esto no pasó de un día para otro. O sea, estamos hablando de una temporada larga donde yo tenía miedo. Para darte un ejemplo, a mí me daba miedo em, hacer algo mal y que mi hija se muriera. Imagínate, o sea, yo ahora entiendo lo obsesivo que era eso. Yo pensaba que era normal. Yo pensaba que todos esos miedos que yo tenía con mi hija eran parte de ser mamá, porque era el contenido que yo estaba consumiendo. Y sí, es normal, pero en mi caso estaba en un exceso y eso no era normal. Ok, Y poco a poco fui desatando esos miedos. Em, Fui entendiendo, por ejemplo, algo que sí hice creo que más por personalidad que por conciencia, fue todo lo que me daba miedo, yo trataba de conocerlo y estudiarlo para que me diera menos miedo. Por ejemplo, ok. cuando estaba en embarazo, Conocerlo bueno, y estudiarlo. sí, sí, para que me diera menos miedo, porque no me dejaba de dar miedo, pero me Sí, sentía claro. en algún plano o de alguna manera empoderada dentro de, Sentías que el conocimiento te daba poder y posibilidades. y posibilidad. Eso es tan valioso y también está, o sea, encaja, está completamente alineado con esta energía de la luz de tu número 7 de misión de vida, Soy totalmente donde, 7, amor. donde somos las personas con el misión de vida 7, valoramos muchísimo el conocimiento y nos encanta estudiar y nos encanta, si algo nos gusta y nos apasiona, o sea, vamos a especializarnos en ello, totalmente. Entonces tú como, Totalmente. bueno, tengo el miedo, esto, me especializo en el miedo, o sea, si me va a joder el miedo, que me agarre sabiendo quién es. Exacto, que me agarre sabiendo que no antes que me va a joder. Exacto. Exacto, Y, y eso, por supuesto, me trajo, digamos que fue una manera de potenciar mi miedo. O sea, reconocerlo. Dije, bueno, a mí me da miedo que yo no pueda alimentar a mi hija. Ok, ¿cuáles son las decisiones que tengo que tomar? De una manera muy práctica. Por eso te digo que no fue tan consciente, porque está bien ser práctico, pero el ser también es emocional y las emociones juegan un claro, rol importante. Entonces, si estás todo en el mental, en tu ser pensante, cuando ejecutas, eres un robot, pero no eres un robot, eres un ser humano que siente. Y cuando esos sentimientos afloran mientras tú estás tratando de ser práctico, ¡pum!, estás destrozado. Y ejecutar no es tan noble. Entonces, ¿qué pasa? Estudiaste mucho, sabes mucho, pero no miraste el mundo emocional. Entonces, ¿desde qué lugar estás siendo un ser pensante? ¿Desde qué lugar estás tomando decisiones que tienen que hacerse desde el adulto? Desde el niño, que es quien siente, desde total. tu niño herido, que tiene mucho miedo,
o que tiene mucha tristeza o los sentimientos que representen la situación, ¿no? Em, y lo que te decía del ejemplo puntual, ¿no? Por ejemplo, lo de alimentar a mi hija. Si eso me daba miedo, bueno, yo estudié todo lo que pude sobre amamantar. Yo me sabía técnicas, o sea, mis conocimientos eran fácilmente comparables a una asesora de lactancia. okey, Y aunque yo sabía qué hacer, desde el momento en que mi hija se prendió al pecho, yo dije, wow, bastó entrar en ese espacio, mira, que es corto, pero se vive largo, en el e que la leche intenso, baja hasta sí, tu paz. Entonces ahí es donde dices, aquí pasa algo, esto es una alarma, porque yo sabía cómo, yo sabía que tenía que esperar, yo sabía que no podía ser rápido. ¿Qué pasó? Ana Sofía no pensó que necesitaba sentirse capaz, saberse capaz. Entonces ahí vienen, bueno, los miedos desde la oscuridad a jugarte en contra. Entonces, gracias miedo por invitarme a tomar el conocimiento. No, gracias miedo por dejarme sumir en ti, no dejarme ejecutarlos desde una zona de paz. claro. Yes. O sea, tú, para poder, como dices en tu libro, hacer las paces con tus miedos más profundos, de alguna manera has tenido que tener conversaciones con tus miedos. Sí. ¿Cómo se conversa con un miedo? Bueno, yo creo que es una conversación un poco tácita, o sea, no, yo no suelo, no sé si tú lo haces, y aquí te pregunto, decirme, bueno, Ana Sofía, escúchate, tú puedes, no lo hago, pero hago lo contrario. O sea, Okey, yo recuerdo una vez, aquí te voy a contar una historia pequeñita, en la que cargaba a mi bebé, ya no recuerdo muy bien en qué posición la tenía, pero yo quedé como muy inestable, con muy poco equilibrio luego de que ella naciera, y cuando pasé por la puerta le pisé la manito, y ella hizo una cosa así, o sea, un gritito así, no fue que ella llorara, no, la que lloró por una hora fui yo, y lloré, ¿por qué? Porque decía, la lastimé, qué bruta, así. ¿Cómo no me di cuenta? Qué tonta. Y mi mamá estaba ahí, en ese precioso momento que mi mamá pudo acompañar mi maternidad. Mi mamá me miraba así. Ella no sabía qué decir. Hija, pero ella está bien, tranquila. Llegó un momento en que ella entendió que yo no necesitaba llorar. Y probablemente se fue a llorar ella a su espacio. okey, Y ahí es donde dices, wow, o sea, ¿cómo está el mundo emocional de la mamá? ¿Cómo estaba el mío? claro, Yo empecé a hablarle a mis miedos de forma indirecta porque mi diálogo interno no tiene la costumbre de ser, ¿cómo llamarlo? Oportuno o sagaz para conmigo, a menos que sea negativo. ya, Es algo que por supuesto hay que traer a la luz, ¿no? Es algo que tiene que cambiar y es algo en lo que estoy trabajando constantemente. He mejorado mucho, pero para ese momento no era así. okey, ¿Y cómo empecé a hablarle a mis miedos? Ok, miedo. Este es tu dibujo de araña y tu telaraña. Vamos a ver de dónde te saco. O sea, cómo llego al núcleo. Em, por ejemplo, ¿dónde está ese miedo a la pérdida tan profundo? ¿Cuáles historias acompañaron mi niñez que te hicieron hacer sentir esa raíz ahí, que te hicieron sembrarte dentro de mí? Y esa es la manera en la que yo le he hablado a mis miedos. Todavía me pasa que a veces digo, ¡oh! ujú, Entiendo todo, que es lo que, bueno, hasta hace un tiempo, no sé cómo lo están llamando ahora, se llama como un reencuadre, ¿no? Que tú tienes ujú, algo o una experiencia o algo, una conducta repetitiva y tú dices, me acabo de dar cuenta por qué hago esto, esto viene de ahí. Bueno, esa claro. es la manera en la que yo le hablo a mis miedos. O sea, ¿cuál es tu origen? Claro. Tú sabes que ahorita que te escucho decir eso, recuerdo, y tú que eres tan ávida lectora, te pregunto si has leído el libro que se llama Este dolor no es mío. No, no lo he leído, No, es pero justo el cuéntame. libro que estoy leyendo en este momento y te lo súper recomiendo ampliamente. Le tenía miedo, hablando de miedos, le tenía un poco de miedo a leer ese libro. Me lo regaló mi macho alfa de Navidad, ahorita en la Navidad pasada y empecé a leerlo. Con él he retomado la lectura
de forma disciplinada a diario y como parte, yo diría que más que con disciplina, que sí ha sido un elemento importante para poder sostener la lectura diaria, ha sido porque lo he hecho formar parte de mi ritual de amor propio y de autocuidado, ¿no? Bien, Entonces es una de las primeras cosas que hago en la mañana. Me tomo al menos 10 minutos para leer y a veces me doy cuenta y he pasado casi que 40 minutos leyendo y digo, coño, ya tengo que parar, tengo que ir a hacer otras ejercicio. cosas. Lo cierto del caso es que este libro se llama Este dolor no es mío y justamente habla acerca de los traumas que han sido potencialmente heredados a través de Mm, generaciones, ¿no? Habla del trauma transgeneracional, ujú, que está relacionado, bueno, con la epigenética, que está demostrado científicamente que los traumas pueden ser heredados a nivel celular y que eso influye en la conducta, en el comportamiento, en la personalidad. Incluso hay estudios científicos que han demostrado que ha llegado a influir en la biología de algunos seres vivos, el trauma transgeneracional. Entonces, cuando te escucho hablar de tus miedos, y ahorita dijiste algo tan importante y valioso, que era, yo tengo esta conversación con mis miedos donde trato de indagar qué situaciones de mi niñez pudieron haberlo desatado. Y traigo a colación lo que he estado leyendo acerca de este libro, porque además de hablar acerca del trauma transgeneracional, de alguna manera el autor pone muchísimos ejemplos de pacientes que ha atendido a lo largo de su vida y hace un recorrido a lo largo de todos los capítulos del libro como por una técnica que él desarrolló, una suerte de herramienta para llevarte a descubrir el núcleo de tu miedo más profundo, ¿no? De aquel miedo que quieras ayudar a resolver. Y encuentra a través del lenguaje, por cierto, seguro te va a encantar la técnica ujú. del libro porque es acerca, o sea, él utiliza mucho la comunicación y el lenguaje hablado para poder llegar al núcleo de ese miedo y él encuentra que muchos de esos miedos pueden tener un origen cuando nosotros ni siquiera habíamos nacido todavía. Son miedos que probablemente En el están, vientre incluso, sí. claro, no, en el vientre, pero además que pueden haber viajado de generaciones atrás. Que algún trauma no resuelto de algún antepasado, lo sepamos o no lo sepamos, viaja a través de nuestras células y de alguna manera es como esa herencia generacional que alguien en algún punto busca la forma de De saldar sanar. esa deuda, de Ujú, sanar ese trauma, de integrar ese trauma, de entender. Entonces, bueno, ¿eso qué hace? Que vayan naciendo personas en la familia que encarnen esos miedos y sí. que tú de pronto te puedes encontrar con algún miedo que sientes muy profundo que no necesariamente corresponde con tu historia. Entonces, ahí te cuento, por ejemplo, uno de algunos que he identificado, pero te podría decir como para mí el miedo más profundo, sí, que he sentido que no tiene mucho sentido en mi propia historia. Y es el sentir que no soy capaz de cuidar a mis hijas Mm, y que alguna de mis hijas pierde la vida. Y hace nada, te hablo de hace, mm, tal vez hace un mes yo estaba convencida de que alguna de mis hijas iba a morir en algún momento. Bueno, o sea, todas mis ok, hijas van a morir, pero sí. todos vamos a morir, ¿no? Pero me refiero o sea, cuando yo todavía estuviera viva, que yo iba a perder Mm, alguna de mis hijas. Y ahora mismo te lo digo y te lo puedo decir desde, creo que me parece un poco escalofriante, ¿no? Y al mm, mismo tiempo lo puedo decir desde un lugar de como si estuviese narrándote una película donde yo no ya. soy la protagonista, pero yo hasta hace nada, y gracias a estar leyendo este libro y hacer los ejercicios que el autor plantea, logré separarme de ese miedo. Pero hasta hace nada yo estaba, o sea, yo tenía la certeza, y yo más bien vivía mi vida de alguna manera preparándome para mm, transitar el dolor profundo de la muerte de alguna de mis hijas. Muy heavy. Haciendo este ejercicio y haciendo una reconstrucción de mi árbol genealógico y de lo que ha pasado, mi bisabuela perdió un bebé con Mm, 2 años. El bebé murió con 2 años. Este, esto la hizo de alguna manera desconectarse de su hija mayor porque el bebé murió mientras estaba con su hija mayor, que le llevaba mm, unos 16 años. Entonces, de alguna manera también perdió a esa hija.
Luego mi abuela perdió a su primera bebé en una muerte perinatal. Ya estaba a Mm. término la bebé y murió en su vientre. Y luego su hijo mayor emigró, mi tío, uno de mis Mm. tíos, emigró y por más de 30 años no lo vio. Perdió también a su primer hijo, a su primer, entre comillas, ¿no? Porque la primera hija fue la que murió en su vientre. Mi mamá también tuvo pérdidas perinatales de muy pocas semanas de embarazo. ¿A qué voy con esto? Bueno, y yo misma fui una bebé, que esto está para otro podcast, marica. Pero, este, Totalmente. total, es que ha sido, o sea, ha sido fantástico todo lo que he descubierto, ha sido fascinante. Yo misma casi me muero a los 2 años. Tuve un Wow. accidente, yo tuve un accidente en el que me corté una pieza, yo me monté en una ventana desde el piso 8 del edificio donde vivíamos Ya, y los vidrios se vinieron para atrás y me cortaron la pierna, muy, muy grande. Yo he podido caerme hacia afuera y me muero, claro. ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? De alguna manera ha habido personas que han seguido naciendo a lo largo de la historia de nuestra familia, generación tras generación, buscando encarnar a ese bebé de 2 años que perdió la vida Mm. asesinado, a esa madre que luego se desapareció en el dolor de haber perdido un bebé. Se murió. Y es total, sí, exacto, de alguna Mm. manera. Entonces es muy fuerte darte cuenta de cuando tus miedos ni siquiera son tuyos. Entonces tener estas conversaciones con los miedos más profundos es demasiado vital para Sí, realmente empezar a vivir y realmente poder desvanecer aquello que está impidiéndote vivir la vida que realmente viniste a vivir, aunque haya mencionado la palabra vida 1000 veces. sí, es Sí, necesario. Mira, absolutamente. aquí donde estoy yo tengo los vellos erizados porque yo hablo del transgeneracional en mi libro. No profundizo sobre él porque, como tú lo has dicho, eso va para otro podcast. Pero si bien no me he leído ese libro de Este dolor no es mío, yo estuve leyendo mucho, bueno, sobre el transgeneracional y de hecho leí el libro de Marta Salvat, que no recuerdo el nombre puntual, pero el transgeneracional, fácilmente Ok, se puede llamar así. ¿Y por qué lo hice? Porque en terapia, buscando hacer las paces con mis medios más con mis miedos más profundos, una de las cosas que identificamos fue eso, y era que mi árbol femenino, y ahora puedo decir, yo no soy terapeuta, pero con lo que me estás contando me atrevo a decir que en tu caso es igual, está herido en nuestro árbol. Ser mujer duele, sí, y eso es algo muy potente. Yo cuando estuve en terapia aprendí a hablarle a las mujeres de mi árbol, y en mi libro les doy un espacio y hago este diálogo, esa comunicación que mencionabas, donde les digo, las miro, las escucho, denme permiso para hacerlo distinto, para que esta niña que ahora ha nacido de mí, que es una nueva generación, no viva lo que todas nosotras ya vivimos. Vamos a totalmente. soltarlo. Y eso es hermoso, es impactante. Es una manera de hablar con esos miedos que no tienen raíz en tu infancia. Es decir, que no hay manera de que tú puedas llegar a un momento de tu historia, identificarlo y Exacto, traerlo a la luz. exacto, que no pertenecen, No no pertenecen a pertenece, tu no historia corresponde. personal. Exacto, Exacto. También va de esos miedos que tuvo tu madre mientras te estabas gestando y esos que por ADN vienen a ti, que es el de tu totalmente. árbol. O sea, yo te escucho y digo, bueno, o sea, estamos en sintonía total. Y, y sí, es otra forma de reconocer los miedos. En mi caso, o sea, ¿cómo saber que el árbol femenino está herido o que ser mujer duele en tu árbol? Bueno, porque hay pérdidas, porque hay viudez temprana. Pérdidas me refiero a abortos, pues, porque hay niños que nacen sin vida, porque hay niños que mueren a edad temprana. Y eso Sí. todo ha pasado en mi árbol femenino. Porque ha habido abandonos, porque ha habido rechazos, ¿saben? porque la, porque la mujer, alguna mujer o mujeres de nuestro árbol Mm, han sido tal cual rechazadas, abandonadas, porque sí. han sufrido los embates de la Operaciones también. guerra,
tal en las cual, porque partes, han en las quedado de partes. pronto, es- incluso imagina que han sufrido enfermedades, que han quedado inválidas, mm, que han sufrido pérdidas no solamente a nivel de embarazos, sino mm, también pérdidas importantes, como tú dijiste, viudez de algún mm, familiar o algún vínculo significativo, en fin, hay una mm, infinidad de traumas, incluso en el libro él menciona traumas que no necesariamente, o sea, un trauma es toda aquella experiencia impactante que viviste, pero no has podido integrar, ¿no? De alguna mm, manera, o sea, que no has sido capaz de integrar y que ha impactado tu vida negativamente. Entonces, vamos, puede ser algo muy profundo como el holocausto, o sea, muy, mm. muy, muy heavy, como puede ser algo un poco más sencillo, pero digamos, es que no quiero decir con menos sufrimiento, porque a lo que quiero ir es a que es como que no hay comparación Exacto. para decir que ¿No? alguien se lo O que hay sufrió menos más o se lo factores sufrió externos que menos. influyen en el trauma también. Claro, o sea, es ¿No? como que la circunstancia puede ser distinta, pero Exacto. al final el miedo termina Mm, siendo el mismo y no es comparable el nivel de intensidad o el nivel de, ay, ¿qué fue lo que mm. le pasó a este? Pero no es para tanto, no, no, porque Es cada que quien al tiene su propia final, historia. y quizás esto es algo muy, bueno, es algo que he aprendido, por supuesto, de alguien más. Ahora mismo no recuerdo quién o de dónde me traje esta enseñanza, pero los sentimientos no necesariamente tienen grados, Ujú, eh, simplemente son. Yo creo que si tú vives algo que pueda considerarse una desgracia y tú te pones en el lugar o alguien más lo hace por ti, de comparar tu desgracia con la del otro o el otro compara su desgracia con la tuya, va a llegar a un momento en el que va a decir, no, pero esto es aún peor. No, las sí, dos cosas son desgracia y ya. Y lo que tú vives o sientes a raíz de eso, lo que vibras, lo vibras en diferente intensidad, porque todos somos diferentes. Todos tenemos una forma de ver la vida distinta, hacemos diferentes acuerdos, tenemos un tren de creencias diferente. totalmente. Y eso, bueno, afecta la intensidad. Pero definitivamente no, o sea, sí podrías decir, bueno, hay una historia que pueda parecer más fea que la otra, claro. O sea, si nos ponemos a juzgarlas. Pero al final simplemente son. Claro, mirándolas desde la neutralidad, simplemente Mm, existen. Y también aquí te quiero preguntar, si una vez que identificas un miedo, porque creo que ese es el primer paso, ¿no? Identificar que realmente estás mm, teniendo un miedo. Porque si no, es literal como ir a ciegas. O sea, es como, bueno, yo mm, vivo la vida con este miedo, pero es que ni estás consciente de él. Entonces, una vez que tomas conciencia de que tienes un miedo y tienes esta conversación con él acerca de, ok, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu mm. origen? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vamos a conocernos, ven, vamos a salir juntos. Explícame. Pero luego, ¿qué pasa con él? Y sobre todo, ¿cómo se vive después de que Mm, ya lo has conocido? ujú, Realmente, porque algo que me llama mucho la atención de precisamente este subtítulo de tu libro es cómo hice las paces con mis miedos. Tú no dices aquí cómo los desaparecí, cómo perdí mis miedos, no, cómo los trascendí y ya no los tengo. No, tú hablas aquí de cómo hice las paces. Lo que me dice, me da a entender que tú vives todavía, de pronto convives con algunos, no sé si todos, pero con algunos de esos miedos, pero que estás en paz con eso. Entonces, ¿cómo no. se llega Aprendes a ahí? vivir con ellos. Aprendes a vivir con ellos y muchas cosas las concilias. Em, ¿Cómo? Yo creo que, y aquí de pronto voy a hablarte de creencias también. La única manera en la que podemos cambiar esas creencias que nos limitan es haciéndolo distinto. Es la única manera. Y eso es muy difícil. Es muy, muy difícil. Lo mismo pasa con los miedos. Cuando tú entiendes de dónde viene tu miedo, para poder traerlo a la luz, lo que primero funciona es tomar una decisión. Y la decisión es, te miro, te reconozco, pero tengo que, esta palabra me cuesta mucho, desidentificarme de ti. Me explico. Yo no soy tú, yo no soy ese miedo. Entonces, tú existes en mi realidad emocional. Te nombro, ese sí podría ser el primer paso. Te nombro, tú eres el miedo a la pérdida.
ahora quiero aprender a vivir contigo, pero vamos a vivir uno al lado del otro, no No dentro de estamos él. fusionados, exacto. Exacto. No somos lo mismo, no somos lo mismo. Y sí, te acompaña, no, esto no quiere decir que vayas a tener más adelante un contacto con perder, que perder abarca todo, o sea, no es solo perder em, físicamente a alguien, va también de que pierdes tu identidad, de perder sentimientos también, porque puedes perder, por ejemplo, a alguien no físicamente, pero de pronto se aleja emocionalmente, ahí también estás perdiendo, puedes perder tu país, o sea, y eso va más allá de la identidad también. Puedes perder incluso conceptos que tienes de ti mismo. Resulta que un momento hiciste algo por impulso y te diste cuenta de que esa persona que creías que esa persona que eres, que pensaste habría tomado una acción diferente, mira, la perdiste en ese instante en el que fuiste impulsivo. Entonces, siempre te enfrentas a tu miedo en una, y aquí sí voy a hablar de grados, en una medida menor o mayor. Y es cuando tú integras y tomas esa decisión, ok, te nombro, tú te llamas así, este eres tú, te conozco, nos conocemos. Ahora tomo la decisión de hacerte consciente para cuando me enfrente a ti, yo sea decisión, yo sea un adulto que tiene un segundo de luz y te pasa a través de la razón. Yo te vibro, yo te siento, pero no somos unos. Yo soy más que la emoción. Mi ser se compone de 5 formas. Entonces, ahora voy a entrar, voy a hacer ese recorrido, no solo en la emoción, no me voy a caer en el reptiliano. Vamos a pasar por aquí y voy a decidir. ¿Es algo rápido muchas veces o no? Claro, la idea es que de alguna manera, en la medida que vas entrenando esa estrategia, se vuelvan Es, algo automático. sí, A veces, algunas veces, por supuesto, dependiendo, como dices, de la intensidad de esa vibración del miedo o de cuál miedo sea, a veces va a salir en automático y a veces vas a tener que pensarlo. Y ahí abajo le pasó uno, pasó dos, pasó tres, pero lo importante es que de alguna manera siempre puedas hacerlo. Y también creo importante que luego puedas tratarte con compasión cuando no lo logres y cuando claro, gane el miedo. totalmente. No dejas de ser valioso por haberte entregado a él. Eres humano. Simplemente a veces te equivocas o no. A veces te tocaba vivir esa experiencia así, tal cual te vino y la enseñanza es mayor. Entonces en ese momento, bueno, coqueteaste con tu miedo y ya está. ¿Y qué aprendiste de ello? ¿Qué salió de ahí de positivo? ¿Qué me edifica? De pronto hay otro sentimiento que no es el miedo, que en este momento era el que tenía que ser domesticado. Y, y aquí te puedo contar otra cosa que me enseñó mi terapeuta, y es que los sentimientos primarios, además de sentirse en una parte distinta del cuerpo, tienen una energía diferente. Por ejemplo, la rabia. La rabia tiene una energía súper rápida y fuerte. Sí. El miedo, y esta es Ana Sofía, y a lo mejor aquí alguien me escucha un psicólogo y dice, Ana Sofía está loca. Pero vamos a decirlo así, el miedo de Ana Sofía se cocina a fuego lento. Me explico, es el vacío. Estoy ahí, estoy prendida, estoy prendida, voy haciendo mella en ti, voy haciendo, Es que es como una, yo voy me siento carcomiendo. identificada, no diría que de pronto es un miedo, porque es como una gotera, como el Sí, dicho este que dice que tanto da el agua al cántaro que lo rompe. que se O rompe. sea, puede ser una gota, o como las olas, que pueden ser de alguna manera o sea, el agua, me refiero, Sí, el agua de las olas puede ser tan sutil como para acariciar la arena y hacer formitas, pero también puede ser tan persistente y tan constante que termina esculpiendo la roca. sí. Entonces, es como eso, ¿no? Yo siento que el miedo, por lo menos el mío, voy a hacer ese paréntesis, ese inciso, es así. Y esa energía, por supuesto, la energía del miedo, si va así te da más chance de pensar. En cambio, hablando de la rabia, bueno, no, es más rápida y a lo mejor te hace reacción en una fracción de tiempo menor. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es,
¿Cómo te sientes entonces ahora que ya tú conoces la estrategia? Y si de repente te encuentras con algún otro nuevo miedo, ¿eso te ha pasado después de haber identificado tus miedos más profundos? Wow, una buena pregunta. Eh, no sé si un nuevo miedo, pero sí uno viejo. ¿Me explico? Uno que ya tú crees que tienes espiado, resulta que de repente, ching, ching, Ya, ching, resurgí porque hubo un estímulo. Siempre hay un estímulo claro, que te lo trae hacia adelante. Y en ese caso, una vez más, compasión, como tú lo dijiste. O sea, hay que ser autocompasivo, hay que saberse vulnerable. Está bien ser vulnerable, parte del ser humano. Y simplemente seguir practicando hasta que sea un chiste. Eso puede tardar mucho o no. claro. Bueno, me parece demasiado valiosa y práctica toda esta estrategia de alguna manera para poder hacer las paces con nuestros miedos más profundos e incluso con nuestros miedos superficiales. Mm, Ya sabemos, identificamos, nombramos, les permitimos existir, pero sin identificarnos con ellos, exacto. sabiendo que están allí porque forman parte de nuestra experiencia humana, escuchando el mensaje que tienen, que nos han traído, pero conectando la emoción con la razón para que de alguna manera podamos tomar decisiones desde la adulta que Mm. somos y no desde la niña herida que está experimentando ese miedo como propio. Es así O no desde la historia de nuestros ancestros. también. Así Porque que para pasa, eso, exacto. eso va para otro episodio porque eso es tela para cortar. Dios mío. Sí. Cuéntanos qué mensaje final te gustaría dejar a las mamitas que nos estén escuchando, que estén Mm, sintiendo algún tipo de miedo en este momento. bueno, si hay algún mensaje que me gustaría compartir sería, además de lo que ya hemos hablado, de esos pasos que tú acabas de resumir perfectamente, yo diría que si hay algo que en la maternidad, sobre todo los primeros años, ¿no? Ese año en que tu bebé es un bebé, desde el día uno hasta, vamos a decir, los 12 meses, por ejemplo, entrégate. Ujú. Yo creo que ahí es lo que más te salva, o por lo menos fue lo que a mí me funcionó, porque a pesar de que yo sentía muchísimo miedo, mucho, mucho miedo, por muchas razones, yo me disfruté a mi bebé muchísimo. Y aunque parezca contrario, son dos cosas que conviven perfectamente. Entonces sí creo que ese primer año va de mucha entrega, y me refiero a esta entrega, no estoy hablando, o no necesariamente física, ¿no? Porque ya sabemos las demandas que puede tener cuidar a un recién nacido. Sí, que que la entrega física es inevitable. Ahora, ¿cuál es Exacto. la Me entrega refiero, voluntaria de la que hablas? exactamente. Me refiero a esa entrega donde te reconoces como que eres dos personas. O sea, te reconoces como que eso que siente tu bebé, lo sientes tú también. Y que si le pisaste la manito con la puerta porque te fuiste de lado, no pasa nada. Ese bebé te escogió y, y te escogió porque tienen que aprender de sí juntos. O sea, en este momento estás en día, en este momento estás partida en dos, y esa entrega emocional, espiritual, energética, es lo que te va a permitir en algún momento en el que físicamente sea posible para ti, pase durante este año o no, porque todas las situaciones son diferentes. Decir, ok, me reconozco, me identifico conmigo, no con lo que siento. Y eso está bien. Qué delicia, por favor, de conversación y de mensaje final. Me encanta demasiado. Qué Gracias, poderoso, Cristina. porque además está súper alineado con un concepto que estoy integrando muchísimo a mi vida este año, que es la rendición. Es como ese entregarte al proceso, tal cual. Entregarte a la experiencia. Mm, Me encantaría también, Ana Sofía, que para las personas que nos están escuchando puedas contarnos cómo les puedes ayudar, en qué y en dónde pueden encontrarte.
porque además, como les dije al principio, si no llegaste al principio de este episodio y estás escuchando desde ahorita, o si estás desde el principio, te recuerdo que Ana Sofía hace muchísimas cosas, es muchísimas cosas. Entonces, Multipasional. multipasional y al mismo tiempo está empeñada en integrarlo todo. Todo aquello que sabe que la nutre y con lo que ella puede nutrir al mundo. Entonces, me encantaría que nos pudieras contar dónde pueden encontrarte y, bueno, cómo pueden llegar a ti. Yo estoy en Instagram como Mujer en Vertical, y ahí comparto muy poco, la verdad. Estoy en esta función de integrar estos roles y todas estas cosas que mencionas. Estoy trabajando en que se alimente más esa cuenta, pero esa es mi ventana. Esa es la cara que le estoy dando a la gente. Y allí cuento sobre los aceites esenciales, cuento sobre mi vida cotidiana. Muchas veces lo uso como una ventana de catarsis. Y también em, hablo mucho sobre libros, porque me gusta mucho leer. Pues yo, honestamente, este año, este año de mi vida, es decir, no el 2025 ni el 2024, este año en el que Ana Sofía cumplió su año número 36 de vida, yo he estado súper revuelta porque se me ha movido mucho la vida. O sea, este año me quedé sin trabajo, este año publiqué un libro, este año, bueno, me ha pasado de todo, pero todo esto que ha pasado ha sido en función de que yo me encuentre con mis talentos, en función de que pueda hacer de ellos un, o sea, una energía que me traiga dinero, por qué no decirlo, Ujú. y en eso estoy. Entonces estoy recuperando la copywriter que se quedó en Venezuela. Pero que Estoy, se quedó en Venezuela, pero que de alguna manera también se dedicó a materializar este año este libro, que es así, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Quién quiere este tesoro? ¿Dónde lo puede encontrar para poder comprarlo y empezar a eh, devorarse? está en Amazon. Está en Amazon y lo recuerdan con el nombre de... ¿Lo recuerdan? Mira, leí el libro y me confundí. Lo consiguen con el nombre del recuerdo de la madre. Está en Hermoso. Amazon. Hermoso, pues ya sabes, de todas maneras vas a tener todos los contactos de Ana Sofía en la descripción de este video o de este audio en Spotify. Y me encantará que nos cuentes tus comentarios en la cajita de comentarios que vas a encontrar abajo y que te suscribas a mi canal por amor a Por Cristo. favor. Así que bueno, nada, vamos nosotros también a identificar cuáles son nuestros miedos más profundos para que podamos tener estas conversaciones que nos hagan sentir en paz. Muchísimas gracias por esta conversación preciosa, Ana Sofía. Gracias a ti, amor, por invitarme. Gracias. Bye. Bye.